Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí físicamente presentes, los que nos están viendo o escuchando a través de la internet, en este mes de septiembre estamos nosotros haciendo énfasis en el tema de la adoración, de los 5 grandes propósitos que tiene nuestra vida en la tierra, de los 5 grandes propósitos que tiene la existencia de la iglesia en este mundo. Este es uno de ellos, bien importante. La adoración. Estamos aquí en este mundo para agradar al Señor, para adorarlo a Él. Por eso la frase que estamos repitiendo en estos días, tomada de la Biblia, dice: exaltemos el nombre del Señor. Vamos a leerlo juntos. Exaltemos el nombre del Señor. Exaltar es como poner en alto, ¿verdad? Como proclamarlo ahí, que todos vean, que todos conozcan, que todos sepan de su grandeza y su majestad. Estamos nosotros en este mes, en los domingos en la mañana, teniendo esta serie de mensajes que hemos titulado a la serie completa, ¿Cómo es Dios? Porque nos hemos propuesto eso, pensar un poco más en cómo es Dios. Necesitamos conocerle más. Como hemos dicho todos estos domingos atrás, mientras más lo conocemos, más razones tenemos para adorarlo a Él. El primer domingo de este mes, por ejemplo, estuvimos pensando en uno de estos nombres compuestos con el nombre de Dios y otra palabra que nos da una idea más de cómo es Dios. Y era el nombre Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y lo vimos en el contexto de aquella historia de Abraham, Isaac, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que el Señor proveyó aquel día? Un cordero para que fuera sacrificado en lugar de Isaac. Así salvó a Isaac el Señor, proveyendo un sustituto para que muriera en su lugar. La semana pasada también estábamos hablando de este otro nombre, Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera. Otros traducen el Señor es mi estandarte. Y dijimos que eso nos recordaba, ¿verdad?, que el Señor es nuestra inspiración para seguir adelante, que el Señor es nuestra victoria y que el Señor es nuestra identidad también. Hoy, en este día de hoy, vamos a estar mirando y considerando este otro nombre que aparece en la Biblia. No es de los más conocidos, no es de los más mentados, pero ahí está en la Biblia y aparece varias veces. Nosotros podríamos decirlo tratando de incorporar un poquito del idioma hebreo a que entendamos nosotros, Jehová Mekadesh o algo así. ¿Ve? ¿Y qué significa ese nombre? Significa el Señor que santifica. El Señor que santifica. La primera vez que aparece eso en la Biblia, allí en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 8, dice estas palabras, dice el Señor: cumplan mis mandamientos y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor que los santifico. Bueno, dicho así en español, está diciendo exactamente ahí: yo soy Jehová Mekadesh. ¿Entienden? Yo soy Jehová Mekadesh. Yo soy el Señor que los santifico. Y esa, por tanto, es la idea que nosotros queremos pensar hoy, meditar hoy, a ver qué nos enseña acerca de cómo es Dios. Amén. Vamos a orar. Ahora, Señor, te rogamos que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos hables a cada uno de nosotros en nuestra necesidad. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos que tú nos hables a la mente, al corazón. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, pero háblanos tú a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pensando un poquito en lo que hemos visto los 2 domingos anteriores y este domingo. El nombre primero que vimos, el nombre de Jehová Jireh, se menciona en el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro de los comienzos de todo. Pero entre otras cosas, es el libro que nos relata cómo comenzó el pecado en el mundo. Por eso le llamamos a esa parte la caída del hombre, la caída de la humanidad.
cuando se alejó de Dios por el pecado, por la desobediencia. Génesis es el libro donde se muestra la caída del hombre. Es el libro también del comienzo de las promesas de salvación de parte de Dios. Ya empezó Dios a prometer que iba a mandar salvación. Y el Señor se reveló en el libro de Génesis como el que proveería un cordero para sacrificarse por nuestra salvación. Todo eso en el libro de Génesis. Después vimos el segundo nombre, Jehová Nisi, que aparece en el segundo libro de la Biblia. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? El libro del Éxodo. El libro del Éxodo, cuando tú lees el libro, te enteras de que ese es el libro que relata la redención del pueblo de Israel. Recuerda que ellos empieza el libro con que el pueblo de Israel estaban esclavizados en Egipto, y en ese libro se muestra cómo maravillosamente Dios los redimió, los rescató, los libertó de la esclavitud y los sacó, ¿verdad?, para que comenzaran a ser su pueblo especial. Allí en ese libro del Éxodo el Señor se reveló como la bandera, la inspiración, la victoria, la identidad de ese pueblo redimido. Así que en el primer libro, que habla de la caída del hombre, Jehová Jireh, el Señor proveerá, ¿qué cosa? Salvación a través de un cordero. En el segundo libro, el libro que habla de la redención, se habla entonces de que el Señor es nuestra victoria, nuestra bandera. El nombre que estamos considerando hoy, fíjate que no se le dio a un monte por Abraham, ni a un altar por Moisés. El mismo Dios fue quien dijo: yo soy Jehová Mekadesh. O sea, yo soy el Dios o el Señor que santifica. Él mismo lo dijo. No fue, este lo puso Abraham y este lo puso Moisés. El de hoy no. El de hoy fue Dios mismo el que dijo: yo soy Jehová Mekadesh. Fue usado por Dios mismo unas 6 veces. Mira, este aparece una sola vez en Génesis. Este aparece una sola vez en Éxodo. Pero el de hoy aparece unas 6 veces en el tercer libro de la Biblia, el libro de Levítico. Ese libro de Levítico es el libro de la santificación. El libro de la santificación. Y ahí es donde aparece entonces el nombre Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Yo no sé tú, pero yo veo aquí algo muy bien pensado de parte de Dios y muy bien estructurado. Fíjate que primero vino el pecado, después vino la redención, y después ¿qué cosa? La santificación. Es en ese orden. Por eso primero fue revelado como Jehová Jireh, el Señor que proveerá salvación para el pecado. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, mi victoria, ¿verdad?, el que me lleva ahí en victoria y me redime. Y Jehová Mekadesh, el Señor es el que me santifica. Por eso la idea central de nuestra meditación en el día de hoy, quiero que la leas conmigo, está aquí en la pantalla, como dice: nuestro santo Dios es el santificador de su pueblo. Esa es la idea principal hoy. Si se te olvida todo lo demás, que no se te olvide esto. Nuestro santo Dios es el santificador de su pueblo. En este nombre y en su uso en la Biblia, nosotros vamos a descubrir algunas claves que nos permitan conocer un poco más cómo es Dios y qué hace Dios. Y esta es la primera clave. El Señor es santo. Repite tú esa frase. El Señor es santo. El Señor es santo. Alguien escribió: la santidad de Dios es el atributo por excelencia que nos revela la gran distancia entre el soberano y el súbdito que somos nosotros. Dicho de otras palabras, en otras palabras, la santidad de Dios nos recuerda que hay una distancia tan grande entre Dios y nosotros. Qué curioso, cuando la gente han inventado sus propios dioses, esos dioses son como el que las inventa. Así tú te encuentras, por ejemplo, los dioses griegos y los dioses romanos. Eran tramposos, mentirosos, mujeriegos, adúlteros, ladrones, asesinos.
eran todos lo mismo que somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque lo inventaron los seres humanos. Pero el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, que no lo inventó nadie, es tan diferente a nosotros. Porque es santo. No tenemos nada en la naturaleza humana con qué comparar la santidad de Dios. No podemos decir, la santidad de Dios es como esto o como aquello. Por eso a veces es un poco difícil de comprender. De todos los atributos de Dios es difícil de comprender. Cuando la Biblia menciona que Dios es santo, usa la palabra kadosh, que se deriva de una raíz hebrea, la raíz kad, que quiere decir cortar, separar, apartar. Por tanto, cuando la Biblia dice que Dios es santo, nos está recordando que Dios está apartado. Decir que Dios es santo es decir que Él está apartado y es diferente de toda su creación, pero también que está apartado de toda impureza o falla moral. Él está por encima de todas sus criaturas, siendo y existiendo en una categoría única de eterna, inmutable, suprema e infinita majestad. Me gusta como dice ahí Ana, la mamá de Samuel, en el primer libro de Samuel, dice: no hay santo como Jehová. Así sencillamente, no hay santo como Jehová. Mi querido hermano, nosotros podemos pensar rápidamente, así, festinadamente, en que Dios es santo, pero la santidad de Dios debe producir en el ser humano un sentir de asombro, de pequeñez y también, como no, de temor. A veces hablamos sin entender mucho lo que significa del temor de Dios. Esto es lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es cuando nos damos cuenta de verdad de la santidad de Dios, de que Dios es tan diferente a nosotros, que Dios está tan por encima de nosotros. Al llegar a entender nuestra condición pecaminosa, o sea, de que somos pecadores, delante de la majestad, la grandeza y la santidad del Señor, ¿cómo deberíamos sentirnos? Pues deberíamos tener un sentir aterrador, como el que sintió Isaías. ¿Te acuerdas la experiencia de Isaías? Allí en el templo, está en Isaías capítulo 6. Voy a leer una parte. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esa fue, en pocas palabras, la visión que tuvo Isaías de Dios en su trono. ¿Qué produjo eso en Isaías? Contento y salió corriendo: vi al Señor, tengo un chisme para contarle. Mira lo que dice ahí en el próximo versículo, el versículo 5. Dice Isaías: entonces dije, ay de mí, que soy muerto. En el idioma original la frase quiere decir: ya me morí, ya aquí mismo. Soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y que conste, mi hermano, no estamos hablando aquí de que el temor de este Dios santo es algo puramente subjetivo, o sea, que depende de si tú quieres sentir temor o si no sientes temor, o si eres una persona temerosa vas a sentir temor, si no lo eres, pues nada. No estamos hablando aquí de algo subjetivo, sino algo bien real. Ahí está la historia en la Biblia de aquella ocasión en que los hebreos, los israelitas, recuperaron el arca del pacto. ¿Recuerdan lo que era el arca del pacto, verdad? Donde estaban guardadas las tablas de los 10 mandamientos y que estaba el arca allí puesta en el santuario. Aquella arca simbolizaba la presencia misma de Dios. Cuando ellos recuperaron aquel arca que la habían robado los filisteos en la época del profeta Samuel, dice la Biblia
que 50.070 hombres del pueblo de Bet-Semes murieron tan solo porque se atrevieron a mirar dentro del arca. Levantaron la tapa del arca para mirar lo que había dentro. Murieron 50.070 hombres. Israelitas, no eran los filisteos, eran israelitas de ahí de la ciudad de Bet-Semes. Los sobrinos de Moisés también. Los hijos de Aarón murieron también por ofrecer el fuego extraño aquel en el altar. ¿Cuál fue la reacción de la gente de Bet-Semes? ¿Qué reacción tú te crees que tuvieron cuando aquello sucedió? Mira cómo dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? La lección fue dura, pero parece que la aprendieron. Porque mira la reacción. ¿Quién podrá estar? ¿Quién? Como diciendo, yo no puedo, ¿y tú? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Nosotros hoy en día como que hemos chiqueado un poquito, no sé si usted me entiende esta palabra, chiqueado un poquito a Dios. No puedo evitar que haya algo dentro de mí que me arde así cuando escucho a alguien decir, porque no sé qué, y sí, y Diosito tiene que hacer algo. Hace 2 días una persona hablando conmigo me decía así. Mucha gente lo oído. Sí, y Diosito tiene que hacer. Y yo, ¿tendrá idea esta persona de quién es Dios? Lo quieren como que Sí, porque no es solo el hecho de que use esa palabra o no la use. Es la actitud nuestra de los seres humanos. Que tenemos a Dios como este objeto de aquí de la casa que vemos todos los días, le pasamos por al lado y ni lo miramos. ¿Ves? Tan corriente. Estamos tan acostumbrados. No. Pero Dios es algo absolutamente majestuoso, imposible de comprender con nuestra mente y que está mucho más allá de todos nosotros. Mira la reacción de la gente. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Esto es lo que se llama en teología la trascendencia de Dios. Dios está más allá de la creación, más allá de nosotros, más allá. Sin embargo, a pesar de su trascendencia, de estar ahí apartado, ¿verdad? La Biblia nos recuerda, nos muestra, nos revela que Dios viene a morar entre los hombres. Ese Dios santo y majestuoso, terrible, no nos gusta usar la palabra terrible, pero la Biblia la usa. Sin embargo, viene a morar entre los hombres finitos, pequeños y pecadores. Y eso nos lleva a la segunda clave que nosotros estaremos aprendiendo hoy. Ya vimos que el Señor es santo, pero también ahora que el Señor nos santifica con su presencia. Con su presencia. Dios es supremamente santo y eso le otorga un estatus especial a todas las cosas, lugares o personas que estén en contacto con Dios, que le pertenezcan a Dios. Objetos como por ejemplo en la Biblia se menciona el arca del pacto, el altar, que ustedes ven en la imagen, las vestiduras sacerdotales y otros muebles y utensilios que se usaban para la adoración. Esos objetos se dice que eran santos, que habían sido santificados porque estaban en contacto con Dios, porque eran para Dios. Lugares también, como el tabernáculo en el desierto, el campamento de Israel, el templo de Jerusalén, se dice que eran santos, que habían sido santificados porque Dios estaba allí. Amén. Y el hecho de que ese Dios supremamente santo esté allí, ya santifica ese lugar. Personas también, como los primogénitos de Israel, que dice el Señor que le pertenecían a Él y por tanto eran santos. Como los sacerdotes, profetas como Jeremías. ¿Recuerdas que Dios le dijo a Jeremías que desde antes que nacieras, le dijo, yo te santifiqué? Antes que nacieras, yo te santifiqué, le dijo. Y explica y dice, te aparté para mí. El propio pueblo de Israel eran santos
¿Por qué? Porque Dios estaba allí, porque le pertenecían a Él, porque habían sido apartados o dedicados para Dios. ¿Cómo puede un objeto ser santo? No quiere decir que el objeto no haga nada malo, no, eso no es la definición. Es santo porque ha sido apartado para Dios, porque le pertenece a Dios, no le pertenece a nadie. Los sacerdotes y los levitas trabajaban con el altar, pero el altar no le pertenecía a ninguno de ellos. Y ellos tenían que respetarlo, tú sabes, sumamente, porque era santo, era apartado para Dios. Lugares como el tabernáculo, el templo, el mismo campamento de Israel, dice que eran santos porque Dios estaba allí. Bueno, recordarás probablemente que cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Quítate las sandalias. Quítate las sandalias a tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y por qué aquel lugar, aquel pedazo de tierra en el monte Sinaí era santo? ¿Por qué? La presencia de Dios. Porque Dios estaba allí. La presencia. Primero Moisés vio aquel fuego en aquel arbusto y él no entendía bien lo que estaba pasando. Pero cuando se acercó y escuchó a Dios, entonces Moisés entendió que Dios estaba allí. Y como Dios estaba allí, aquel lugar era ¿cómo? Santo. Muchas veces la santidad de esos objetos, de estas personas, de estos lugares, era declarada a través del sacrificio de un animal. Y que con la sangre de ese animal sacrificado se marcaba el altar en las 4 esquinas, se derramaba la sangre también delante del altar. Y quien dice el altar dice todos los objetos que había en el tabernáculo y en el templo mismo, el tabernáculo. Los sacerdotes, antes de empezar a ministrar, se les consagraba el traje que usaba el sacerdote y se ponía sangre en ciertos lugares del cuerpo del sacerdote, sangre de aquellos animales sacrificados. Hoy en día, ahora vamos a hablar de ahora. Dios no mora en un arca, en un tabernáculo, ni siquiera en un templo material. Dios ha venido por medio de su Espíritu Santo a morar, ¿dónde? En los redimidos, en todos nosotros los cristianos. Nosotros ahora somos su templo. Somos su templo. Esto no es el templo de Dios. El templo de Dios eres tú y soy yo. Dice el apóstol Pablo, no se dan cuenta que su cuerpo, tócate el cuerpo por algún lugar, me da igual por donde sea, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Así que nuestro cuerpo le pertenece ¿a quién? Al Señor. Y Él mora o vive o habita ¿dónde? En nosotros. ¿Eso qué hace con nosotros? Siendo que Dios es supremamente santo, ¿qué hace con nosotros? Nos santifica, ¿verdad? Nos tiene entonces Dios apartados, separados, dedicados, consagrados para Él. Y, ¿sí? Exacto. Y si aquellos objetos o lugares que yo les presentaba un momento atrás habían sido santificados por la sangre de unos corderitos, nosotros, por la presencia de Dios en nosotros y por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por la sangre que Él derramó por nosotros, somos santificados también. Mira lo que dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10, dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. El sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer ahora? Si somos santos por la presencia de Dios en nosotros, si tú y yo somos santos porque Dios vive en nosotros, si tú y yo somos santos porque Él nos compró por la sangre de Jesucristo, ¿cómo tenemos que hacer ahora? ¿Normal? ¿Todo como si nada? No. Aquí viene la tercera clave. Muy importante esta tercera clave, porque se deriva de las anteriores. El Señor demanda, repita, demanda.
No nos gustan las demandas, y demanda nos suena a corte y a $1 millón y eso. No te van a pedir $1 millón porque además tú no los tienes probablemente, pero el Señor sí nos demanda algo. El Señor demanda una santidad práctica y real. Práctica y real. Ya dijimos que le pertenecemos al Señor, que Él habita en nosotros, y eso nos pone en una posición diferente. Repita, diferente. Nos santifica eso. Ahora somos suyos, estamos dedicados a Él, apartados de todo lo demás. ¿Listo? ¿Eso es todo? No. El Señor demanda además una santidad práctica, real. No solo en nuestra posición o la posición del Señor en nosotros, sino toda nuestra vida la que tiene que ser diferente. Toda nuestra vida. Mi hermano, mi hermana, el que nos está viendo por la internet, y yo necesito recalcar esto, toda nuestra vida quiere decir, todos mis pensamientos, todas mis palabras, todas mis acciones, todo incluye lo que yo hago cuando me están viendo, lo que yo hago cuando nadie me está viendo. Todo incluye lo que yo soy cuando estoy con las personas, y también incluye lo que yo soy en las redes sociales y a través de la internet. Todo incluye lo que yo soy en la iglesia, pero lo que soy en la casa, lo que soy en el trabajo, lo que soy en la escuela, lo que soy cuando estoy con mis amigos y lo que soy cuando estoy solo. Toda nuestra vida tiene que ser diferente. Para eso fue escrito el libro de Levítico, como decíamos al principio, el tercer libro de la Biblia, donde se menciona unas 87 veces la palabra santo. Yo te recomiendo algo que yo hice hace muchos años. Si tienes una Biblia donde tú estudies y donde hagas marcas y anotaciones y demás, yo tengo una así que la tengo hace 30 años. Agarra el libro de Levítico y voy a leer el libro de Levítico. Pero entonces ten a la mano dos marcadores diferentes. Yo lo hice con uno verde y uno rojo. Colores claros, por supuesto, ¿para qué? Y entonces, cada vez que yo me encontraba la palabra santo o una palabra derivada de santo, santificar, santificación, lo que fuera. También la palabra puro, la palabra limpio, todo eso yo lo marcaba con el color verde. Cuando me encontraba la palabra impuro, contaminado, inmundo, todas esas palabras las marcaba con el color rojo. Hazlo para que te sorprendas, como yo. Cuando termines todo el libro de Levítico, después le pasas así la mirada al libro, lo vas a ver lleno de marcas, porque de eso se trata el libro de Levítico, la diferencia que hay entre lo santo y lo impuro, lo limpio y lo contaminado. De eso se trata. Dice un escritor, Levítico hace hincapié en el tema de que el pueblo de Israel debía cumplir su llamamiento sacerdotal al llevar vidas de pureza espiritual y moral, mantenerse separados de otras naciones y permanecer obedientes a Dios. ¿Cuál es el versículo clave de Levítico? Tú lo conoces. Dice el Señor, habla a todos los israelitas y diles, ¿quieres leerlo conmigo? Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Ese es el versículo clave del libro de Levítico. Todo el libro de Levítico, todas las demandas del libro de Levítico se resumen en esto. Es por eso que en muchas ocasiones en el libro de Levítico, Dios les recuerda al pueblo que debían vivir en santidad. Y les dice, ¿por qué? Les dice, porque yo soy Jehová Mekadesh, o sea, yo soy Jehová que los santifico. No solo porque Él es santo, santo es una palabra relacionada, pero es la palabra Kadosh. No solo porque Dios es santo, sino porque Él, al estar en medio de su pueblo, es el Señor que nos santifica. ¿Entiendes las dos cosas? Muy relacionadas, pero son dos cosas diferentes, ¿las entiendes? Una es el hecho de que Dios es santo.
Pero la otra que se deriva de ella es el hecho de que por ser santo y habitar en medio de nosotros, Él nos, ¿qué? Santifica a nosotros. Dice ahí en Levítico 20, versículos 7 y 8, ustedes, dice Dios, santifíquense y sean santos, porque yo el Señor soy su Dios. Guarden mis leyes poniéndolas por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Y aquí vuelve a usar en hebreo la frase, yo soy Jehová Mekadesh. ¿Qué implica esto, mi hermano? ¿Qué implica esto? Déjame decirte, eso no, el significado de esto, la implicación de esto no la podemos inventar. Tú no la puedes inventar, yo no la puedo inventar. Cuando yo me senté a estudiarme esto, yo dije, la única manera que yo puedo saber lo que eso implica es releyendo en el libro de Levítico, cada vez que Dios dice, yo soy Jehová Mekadesh, ¿de qué está hablando? ¿Ven? Sí, pero específicamente en cada caso es diferente. Se lo voy a enseñar ahora. En cada caso, ¿de qué viene hablando? Tengo que leerlo, si no lo leo, no lo sé. Y eso fue lo que hice. Y yo te presento aquí el resultado de lo que implica el hecho de que Dios sea el Señor que nos santifica, Jehová Mekadesh. Repito, esto no lo inventé, no lo saqué de ningún libro, es sacado de lo que dicen los pasajes de Levítico donde se usa ese nombre. ¿Ok? Vamos allá. En primer lugar, implica fuertemente una diferencia o separación entre nosotros y las demás personas, entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Ay, pastor, pero ya aquí empezamos más porque no me gusta. Yo no quiero ser diferente. Creo que nunca se me va a olvidar porque eso me va a traumatizar, me traumatizó para toda la vida. Dos muchachas cristianas, amigas mías y de mi familia que yo conocí cuando era joven. Imagínense, yo crecí en una iglesia, no que nací siendo cristiano. Nunca dejen que nadie les diga eso, porque nadie nace siendo cristiano, ¿ok? La Biblia enseña que nacemos siendo, ¿qué cosa? No, pecadores, no cristianos, pecadores. Pero después hubo un día en que yo llegué a ser cristiano, porque puse mi confianza en Jesucristo, me arrepentí de mis pecados, etc. Pero el ambiente de la iglesia, de la Biblia y de eso me había rodeado desde que nací. El ambiente, ¿verdad? Escuchando lo mismo, oyendo lo mismo, mi familia cristiana y todo eso. Conozco de pronto a esta otra familia, cristiana también, desde tiempo, estos jóvenes, desde que nacieron en la iglesia igual, y conversando un día de las cosas que hablan los jóvenes y todas esas cosas, yo ingenuamente les dije, pero nosotros tenemos que ser diferentes, y me dijeron así a la cara, como decimos nosotros, pero yo no quiero ser diferente. Otra vez, ubícate en mi contexto. Yo no podía entender aquello. ¿Cómo una persona o dos personas que supuestamente son cristianas, que nacieron en un hogar cristiano, que desde que nacieron están escuchando la palabra de Dios, a estas alturas del partido me venga a decir, yo no quiero ser diferente? En ese momento el que no entendía nada era yo. Yo no entendía nada. Bueno, pero sí, implica que debe haber una diferencia o separación entre nosotros y los demás, entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Mira como muestra, dice el Levítico 20, dice el Señor, apártense de las costumbres de las naciones que he echado delante de ustedes. Yo soy el Señor que hago distinción entre ustedes y las otras naciones. Sean santos delante de mí, porque yo el Señor soy santo y los he apartado de las otras naciones para que sean míos. Los he apartado, dice otra traducción, los he santificado. ¿Ven? Porque es la idea. ¿Qué otra cosa implica esto de que el Señor es el que nos santifica? Implica una dedicación exclusiva al Señor. Repito, dedicación. Se me escapó que repitiera la diferencia que fue la anterior, pero de todas maneras repítelo por si acaso. Diferencia. Y ahora dedicación, una dedicación exclusiva al Señor. Hoy en día a veces se usa, esta es una persona dedicada. ¿Dedicada a qué? ¿O a quién? Hay que ver, ¿a qué está dedicada esa persona o a quién está dedicada? Porque tu vida y la mía deben estar dedicadas
al Señor, dedicadas para el Señor exclusivamente. Dice el Señor en Levítico 21, deben ser apartados, fíjate la palabra, como santos para su Dios, y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son, está hablando de los que iban a ser sacerdotes en el pueblo de Israel, ¿ok? Pero hoy en día dice la Biblia que todos los cristianos somos sacerdotes. Pero en aquel momento estaba hablando de los sacerdotes descendientes de Aarón. Dice, deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. Los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Deberás tratarlos como santos porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos porque yo, el Señor, soy santo y yo te hago santo. De una y otra vez, ¿cuál es la idea que tanto se repite? Aquella gente estaban dedicados para Dios. Por lo tanto, ¿eran qué cosa? Santos. Porque el hecho de que el Señor nos santifica nos recuerda que debemos estar dedicados exclusivamente al Señor. La otra cosa que implica es, esta tal vez no nos guste mucho, pero es así, implica perfección, repita perfección, perfección y pureza absolutas. Absolutas. Cuando digo absoluta, no es porque quise usar la palabra absoluta. Absoluto quiere decir que no es porque está comparado con algo. No es que perfección y pureza comparado con el vecino de enfrente. No. Sin comparar con nadie. Perfección y pureza absoluto Dios demanda. That's it. Y Dios obra eso en nuestra vida porque Él es el Dios que nos santifica. Y eso implica eso, perfección y pureza absolutas. Dice en el pasaje de Levítico 21, los que tengan algunos de esos defectos, estaba mencionando personas de la familia de los sacerdotes, pero que tuvieran defectos, incluso defectos físicos, que fueran ciegos, cojos, mancos, cosas así. Dice, no podrán entrar más allá de la cortina del santuario, ni podrán acercarse a mi altar, ni acercarse. Si lo hicieran, mi santuario quedaría impuro. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. Pastor, pero eso ahí está un poco feo, porque eso es como que Dios está despreciando a personas que tengan defectos. No está despreciando para nada, porque un rato antes dice que esas personas tenían el mismo derecho que los demás a comer, tú sabes, de todo lo que comían ellos. Tú sabes, los sacerdotes, de aquellos animales que se ofrecían allí en sacrificio, había una parte que se separaba para que los sacerdotes comieran ellos y su familia. Bueno, dice que estas personas que tenían defectos físicos, como eran de esa familia, dice, tienen el mismo derecho a comer de esas cosas, todo eso igual. Lo que no podían hacer era acercarse al santuario, porque Dios estaba usando aquello que era algo visual para dar una lección. ¿Cuál era la lección que quería dar? Que Dios requiere y demanda pureza y perfección. Pureza y perfección absolutas. El hecho de que el Señor nos santifica implica también que tenemos que estar libres ¿de qué? De contaminación. En el libro de Levítico hay incontables reglas de que no hagas esto porque te contamina, no toques aquello porque te contamina, no comas aquel animal, ¿sabes? Los animales limpios, no comas aquellos animales porque los contamina. Y en el caso de los sacerdotes, como estaban dedicados al Señor, específicamente dice cosas como esta: respetarán mis prohibiciones para no incurrir en pecado que les traiga la muerte por haberse profanado o contaminado. Yo soy el Señor que los santifica. Otra vez, esta es la misma frase. Yo soy Jehová Mekadesh. Y en último lugar de esta lista, el hecho de que el Señor sea el que nos santifica implica que debemos honrar, respetar, no profanar ni ensuciar con nuestra vida a ese Dios santo que mora en nosotros. Dice en Levítico 22, no deshonres mi santo nombre, porque demostraré mi santidad entre el pueblo de Israel. Yo soy el Señor quien te hace santo o quien te santifica.
En hebreo lo que dice, yo soy Jehová Mekadesh. No deshonres mi santo nombre. Dice otra traducción, no me tratarán como si fuera algo común y ordinario, dice Dios. Eso es deshonrar a Dios. Al contrario, reconozcan que yo soy el Dios santo que habito entre ustedes. Yo soy el Señor que los santifico a ustedes. Mi querido hermano, mi querida hermana, tal vez aquí dijo, pastor, pero ahí en muchos de esos pasajes estamos hablando a los sacerdotes de Aarón y eso allá, eso, yo no soy sacerdote ni tiene que ver conmigo. Empezamos esta parte diciendo que Dios demanda, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Demanda de nosotros una santidad práctica y real. En el Nuevo Testamento, en la era cristiana, ya Dios no demanda esa santidad práctica y real. Ya no la demanda, ya no hace falta. Sí la demanda. Esa demanda está muy vigente hoy. Es más, el apóstol Pablo nos recuerda que fue para eso que Dios nos salvó. Mira qué importante. Dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para que seamos como santos e intachables a sus ojos. Pregúntate tú, fíjate, no te voy a preguntar yo, pregúntate tú mismo y contéstate tú mismo, no me contestes a mí. Ya esto se ha logrado en mi vida. Ya ante los ojos del Señor, no ante los ojos del pastor o los ojos del vecino, ante los ojos de Dios, ya yo soy santo e intachable en mi vida práctica diaria. Si no, quiero que pienses que todavía en tu vida no se ha logrado el propósito por el cual Dios te llamó, por el cual Dios te salvó. Porque Dios te salvó y me salvó para eso, para que seamos santos e intachables a sus ojos. El autor de la carta a los Hebreos lo dice de una forma más radical todavía. Dice en Hebreos 12:14, procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, ¿qué dicen? No verán al Señor. Y eso no fue en el libro de Levítico, eso no fue en el Antiguo Testamento, eso es en el Nuevo Testamento. Después que el autor de los Hebreos habla tanto del sacrificio de Cristo y que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y todo eso lo dice, pero hasta la saciedad. Pero también nos dice esto, procuren llevar una vida santa. Dice otra traducción, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, los que no son santos no verán al Señor. Mi hermano, esto no es, yo como pastor quiero decirte que estás en peligro de no ver al Señor. Solamente ahí está eso en la palabra de Dios. Tómalo, míralo, analízalo, aplícalo a tu vida y tú sabrás qué hacer. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Ah, por supuesto, pastor, pero usted entiende que eso es tan difícil porque somos seres humanos, estamos viviendo aquí en la carne y el pecado está, imagínate, dentro de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Eso entra en conflicto con nuestra naturaleza. Imagínate, pastor, ¿qué hacemos? Bueno, eso me lleva a la cuarta y última clave de hoy. El Señor obra en nosotros un proceso, repita, proceso de santificación. Él ha venido a morar en nosotros, en la persona de su Espíritu. ¿Cómo le llamamos al Espíritu? Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo se trata de la divinidad misma habitando en nuestro cuerpo mortal. Y el Espíritu Santo obra en nosotros ese proceso de santificación. Por eso le llamamos a esto la santificación progresiva. ¿Qué estamos indicando con estas palabras? Que es poco a poco allí, pero poco a poco para atrás. No, poco a poco para adelante. Siempre para adelante. Porque yo aclaro, no vaya a ser que alguien diga, pastor, yo sabía, imagínate, eso es progresivo, eso es poco a poco, eso es sin mucha lucha, sin mucha preocupación. No. Es un proceso, pero ese proceso tiene que verse que va progresando, ¿verdad? Hacia adelante. Porque acuérdate que ese espíritu en nosotros es Jehová Mekadesh, el Dios que nos santifica.
Por tanto, ¿qué nos toca a nosotros? Nuestro deber es limpiar, repita limpiar. Limpiar nuestra vida de todo lo que nos pueda contaminar. Como mismo limpiamos en la casa, como mismo limpiamos la oficina, como mismo limpiamos el carro. Limpiar nuestra vida de todo lo que nos pueda contaminar y ofender al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: queridos amigos, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. No dice tenemos, no, tememos de temor. Tememos a Dios. Así que nos toca limpiarnos, nos toca también rendir, repita rendir. Rendir nuestra voluntad y nuestro cuerpo completamente a la autoridad, al poder y al influjo del Espíritu Santo. Dedicándonos, repita dedicándonos, completamente para el Señor. Dice Pablo a los romanos: así como antes ustedes esclavizaron su cuerpo a la corrupción y a la desobediencia, y eso los llevaba a desobedecer aún más, ahora deben entregar su cuerpo al servicio del bien y vivir solo para Dios. Mi hermano, mi hermana, tú que me estás viendo, escuchando físicamente o a través de la internet, antes de tú conocer a Cristo, no me contestes, pero piensa, ¿qué hacías con tu cuerpo? ¿Al servicio de qué estaba tu cuerpo? Probablemente puedas pensar: al servicio de mí mismo, de mi propio placer, de mis diversiones, de lo que se me antojara. Ahora que somos de Cristo, ¿qué debemos hacer con nuestro cuerpo? Y eso incluye cada miembro de nuestro cuerpo, desde aquí hasta aquí. Debemos ponerlo al servicio del bien y solo para Dios. Solo para Dios. Es una tarea diaria y permanente. Y si se te parece eso a una lucha constante, es porque lo es. Es una lucha constante. Lucha, sí, no nos gusta lo de la lucha, pero es una lucha constante, diaria y permanente. Pero el Señor está ahí para santificarnos por medio de su Espíritu. Y Él va a usar algunas herramientas, algunos medios para santificarnos, pero nosotros tenemos que participar. Él va a usar, por ejemplo, la palabra de Dios. Pero si no la leemos, el hecho de que yo tenga la Biblia guardada ahí en un librero, Él no me va a santificar. Yo tengo que leerla y aplicarla a mi vida. ¿Ok? La palabra de Dios, la oración es tremenda. Pero ¿sabes cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que hablamos más de la oración de lo que oramos. Y ponemos cuadritos ahí en las redes sociales: la oración tiene poder, la oración cambia las cosas, orar no sé qué. Muchas cosas, pero oramos poco. Y cuando oramos muchas veces para, como dice Santiago en la Biblia, para pedir, dice, para nuestros placeres, egoístamente. Dame esto, Señor, dame aquello. No, pero la palabra de Dios y la oración, el Señor los usa para santificar nuestra vida. La comunión con los hermanos. Esta es otra de las razones por las que yo solo en mi casa viendo la predicación por internet no me va a cambiar mi vida. Necesitamos la comunión con los hermanos. Algunos creen que ser santo, bueno, de hecho algunos lo han creído así a través de la historia, es meterse en una cueva en las montañas y no ver a nadie. Allí soy un ermitaño santo para Dios, sin contacto con el mundo cruel y pecador. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Si no, Jesús no viene a este mundo a salvar. La cosa es que dentro de este mismo mundo así cruel y pecador, nosotros podamos estar apartados para Dios y vivir una vida santa. Ahí es donde está la cosa. Pero por eso necesitamos la comunión con los hermanos. Y el Espíritu de Dios va a usar, te dije, la palabra de Dios, la oración, la comunión con los hermanos. ¿Y sabe qué más va a usar para santificarnos? Las pruebas y los problemas. Díselo al de al lado. Las pruebas y los problemas. Díselo al de al lado. Las de atrás, que tenga cerca. El Espíritu de Dios va a usar las pruebas y los problemas para santificarnos, para moldearnos, para que nosotros terminemos el proceso pareciéndonos más a Cristo.
entonces será que seremos capaces de servir a Dios. Porque te imaginas, todos queremos servir a Dios, pero ¿podremos servir a Dios mientras en nuestra vida hay mancha, suciedad, impureza, pecado? ¿A un Dios que es santo y puro? No. Por eso hay que santificarnos, limpiarnos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, si uno se mantiene limpio de esas faltas, bueno, si quieres saber qué faltas, lee todo el capítulo, ahora no hay tiempo. Será como un objeto precioso, consagrado, esa es la palabra santo, y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. ¿Tú quieres ser útil al Señor? ¿Quieres que tu vida sea útil al Señor como un objeto útil, precioso, valioso? Tenemos que empezar limpiándonos de todo lo que nos contamina, porque el Señor no nos va a usar mientras estemos contaminados. No. Hay que empezar por ahí. Limpiar nuestra vida. Concluyendo, mi querido hermano, nosotros adoramos a un Dios que, como dice la Biblia, es magnífico en santidad. Dice allí en el canto de Moisés, allí en Éxodo capítulo 15, ellos cantaban. ¿Quién quiere decirlo conmigo? Sin música, no tiene que cantar. Yo no sé con qué música lo cantaba Moisés. Nosotros lo leemos. ¿Cómo dice? ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién como Dios? ¿Sabes que el nombre Miguel en español o Michael en inglés quiere decir quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como tú, oh Jehová? Magnífico en santidad. Dios es magnífico en santidad, pero también es Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Como dijimos al principio y les pedí que no se les olvide esto. Nuestro santo Dios es el santificador de su pueblo. Las 4 claves que estuvimos viendo hoy para recordarlas. Número 1, el Señor es santo. Número 2, el Señor nos santifica con su presencia. Número 3, el Señor demanda una santidad práctica y real en nuestra vida. Y número 4, el Señor obra en nosotros un proceso de santificación. Te dejo con este versículo que Pablo dedica a los tesalonicenses, que les dice: cuídense del mal en todas sus formas. No del mal que me vayan a hacer daño, no, de tú hacer mal. Cuídate de eso, apártate del mal. Que el Dios de la paz los santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto yo creo que está más cerca que nunca. Yo lo creo así, estoy convencido que los tiempos que estamos viviendo, tan raros, extraños, que no se parecen a nada, nos están recordando todos los días que la venida del Señor está muy cerca. ¿Y de qué manera nosotros vamos a vernos cuando Él venga? Irreprochables. Bueno, tenemos que empezar ahora. Cuídense del mal en todas sus formas. Que el Dios de la paz los santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga.